Bienvenidos a El Eco del Miedo, el espacio donde exploramos las historias más sombrías, los enigmas sin resolver y los secretos mejor guardados. Hoy les traemos la historia de un hombre que se convirtió en leyenda, pero no por las razones correctas. Robert Moseley, un hombre que tal vez no resuene como muchos otros, pero cuya historia es una de las más escalofriantes en la criminología británica. Conocido como Aníbal el Caníbal, Moseley es un personaje que no solo desafía la comprensión, sino que también pone a prueba nuestra percepción de la naturaleza humana y el crimen. Acompáñanos mientras desentrañamos los oscuros detalles de la vida de Robert Moseley, desde su traumática infancia hasta sus horribles crímenes y el misterio que rodea su apodo macabro. Robert Moseley, el caníbal británico. Nacido el 26 de junio de 1953 en Bradford, Inglaterra, Robert Moseley parecía ser un niño común en una familia corriente. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por el abuso, tanto físico como emocional. Sus padres, que eran conocidos por su negligencia y maltrato, contribuyeron a que Robert creciera en un ambiente de sufrimiento. Desde temprana edad, mostró signos de un comportamiento problemático, lo que probablemente fue el resultado de esa familia disfuncional. Era apenas un bebé de 6 meses cuando sus padres, George y Jane, lo dejaron a él y a sus hermanos mayores Brenda y Kevin en un orfanato porque no podían hacerse cargo de ellos. Su padre era alcohólico y su madre adicta a las drogas. En el hogar católico dirigido por monjas donde fueron llevados, los hermanos Moseley pasaron 9 años de sus vidas. A pesar de la falta de afecto y cuidado por parte de un ser querido, ahí pasaron los mejores años. El vínculo de hermanos se afianzó y las monjas ocupaban el rol paternal. Todo transcurrió en esos términos hasta que un día, 9 años después de que los dejaran ahí, los niños recibieron la visita de George y Jean, sus padres. Se presentaron y como si nada hubiera pasado, reclamaron la tenencia de sus hijos, pero la ilusión que Robert y sus hermanos tenían por volver a formar un hogar convencional se vio opacada por el verdadero interés de fondo que sus padres tenían al recogerlos. La pareja no tenía las más mínimas intenciones de recomponer la familia. Tan solo los necesitaban para poder cobrar un seguro social que el gobierno ofrecía como ayuda a quienes lo necesitaban. El futuro que les esperaba a los hermanos Moseley se convertiría en una pesadilla. En poco tiempo, en lugar de recibir el amor que les había sido negado durante gran parte de su infancia, a su llegada a la casa fue el inicio de una verdadera pesadilla, una odisea repleta de las más horribles torturas. El maltrato fue apareciendo gradualmente. En un principio, los adultos que debían ocuparse de ellos los ignoraban y descuidaban, pero al cabo de un tiempo, George dio rienda suelta a la maldad que llevaba dentro. Los varones serían golpeados constantemente. Los golpes eran propinados por un palo. La madre, en lugar de parar la violencia, era quien impulsaba la golpiza por cualquier motivo, por insignificante que fuera. En una ocasión, Robert fue encerrado en un cuarto durante 6 meses. En ese tiempo no tuvo contacto con otro ser humano. El único que ingresaba a la habitación donde Robert estaba privado de su libertad era su padre, siempre para golpearlo y abusar de él, mientras la inocencia de los pequeños se desmoronaba con cada puñetazo que recibían. Robert logró escapar del terror de esa casa y al cabo de un año fue llevado por los servicios sociales a un albergue. En cambio, sus hermanos permanecieron en la infernal casa hasta la mayoría de edad y pudieron rehacer sus vidas. Robert estuvo lejos de su familia abusiva hasta los 16 años. En busca de un futuro mejor, decidió mudarse a Londres. Su plan era comenzar una nueva vida ahí, pero nada resultó como lo había planeado. Los fantasmas aún estaban presentes. Pronto, Robert empezó a perder el dominio sobre sus instintos más básicos. Recién llegado a Londres, Robert comenzó a frecuentar lugares que, lejos de ayudarlo a mejorar su situación, lo empezaron a perjudicar e intoxicar de malas influencias. Vagó por las calles vinculándose con personas sombrías que no tardaron en llevarlo por malos caminos. Fue en ese entonces cuando inició con el consumo de drogas a tal nivel que no tardaría en desarrollar dependencia por sustancias ilícitas. Estos estados lo condujeron a 2 intentos por quitarse la vida. Debido a esto, Robert fue internado algún tiempo en un hospital psiquiátrico. Ahí confesó que escuchaba una voz en su cabeza que le decía que tenía que asesinar a sus padres. Pese a las confesiones y a su pedido de ayuda, fue dado de alta y una vez liberado, continuó consumiendo sustancias ilegales. Para sustentar esta costosa adicción, comenzó a vender su cuerpo a cambio de dinero. Así fue que Robert se vio inmerso en un círculo del que ya no pudo salir.
La noche del 14 de marzo de 1974, ya con 21 años, se encontró con uno de sus clientes, John Farrell. Después de haber recibido el servicio de Robert, le mostró las fotos de unos niños. Robert quiso entender y saber quiénes eran esos pequeños. John, con una sonrisa, confesó haber abusado de ellos. Como si se hubiese activado una parte suya dormida, la furia se apoderó de Robert y John Farrell se convirtió en su primer víctima. Mosley estranguló al sujeto y lo golpeó tan fuerte hasta dejarlo sin vida. Es en ese momento de la historia cuando, consciente del terrible acto que había cometido, Robert se presentó en la estación policial y confesó el crimen. En su mirada se notaba una persona desencajada, fuera de sí, y en su atuendo ensangrentado, la violencia con la que había asesinado a su víctima. Al llegar se encontraron ante una terrible escena. La habitación de un hotel deplorable, donde el hecho había ocurrido, estaba cubierta de sangre, dejando en evidencia la violencia desmedida con la que este hombre había actuado. Esa noche, la policía detuvo al joven identificado como Robert Mosley. Fue recluido en la prisión de Broadmoor. Para ese momento era un completo desconocido para el mundo, pero era un hombre que aún estaba dispuesto a demostrar que la sed de venganza que tenía dentro, tarde o temprano, abandonaría su cuerpo y se manifestaría de la peor manera. La historia de Mosley no termina con su llegada a Broadmoor, sino que es allí donde comienza su verdadera leyenda. Fue en ese centro psiquiátrico donde cometió los crímenes que lo hicieron famoso. Robert, lejos de ser el hombre que había ingresado a la institución, se transformó en algo mucho más siniestro. Robert pasó 3 años en el lugar y en 1977, junto a otro compañero que cumplía su condena, David Chessman, cometieron otro aberrante crimen. Ambos tomaron de rehén a David Francis, un recluso que se encontraba en la institución cumpliendo una condena por abusar de menores. Lo encerraron en un cuarto, bloquearon la puerta para que nadie pudiera ingresar y dejaron al descubierto el vidrio que dejaba ver el interior, aunque los empleados del lugar fueran testigos de la atroz escena que se estaba por llevar a cabo. Mosley y Chessman ataron y maniataron a Francis con cables de un reproductor de música. Durante 9 horas lo torturaron a golpes. Hacia el final de la tortura, Robert dejó salir la ira que arrastraba desde su infancia, y una vez más, empatizando con las que habían sido víctimas de su presa, realizó un acto de justicia por mano propia. Con una cuchara de plástico y otros instrumentos que tenía a su alcance, fabricó un arma filosa y letal. Sin dudarlo, clavó el arma improvisada en la cabeza de su víctima. Cuando se aseguró que David Francis estaba sin vida, él y su cómplice abrieron la puerta y dejaron ingresar al personal del hospital. Cuando las autoridades policiales vieron la aterradora escena, quedaron anonadados. Robert Mosley actuó con tanta violencia y tanto sadismo que fue capaz de abrirle la capa de los sesos a su víctima. Incluso se rumoreaba entre las autoridades que faltaba un pedazo del cerebro de Francis, lo que hizo que la prensa lo apodara Hannibal the Cannibal. Aunque no hay pruebas de que Mosley haya practicado el canibalismo, la especulación fue suficiente para que los medios de comunicación lo asociaran con este apelativo aterrador. Este apodo, por supuesto, intensificó su notoriedad, pero también ayudó a cimentar su lugar en la historia de los crímenes más horribles de Inglaterra. Tras este brutal asesinato que cometió en el hospital de Broadmoor, fue trasladado a la prisión Whitfield, conocida popularmente por el nombre de la Mansión de los Monstruos, ya que ahí se encuentran los peores criminales del país. Robert fue ubicado en una celda común hasta que en la mañana del sábado 28 de julio de 1978 invitó a otro recluso a su celda, Sidney Darwood, que estaba ahí cumpliendo su condena por abusar de menores. Sin darle vueltas al asunto, Robert golpeó la cabeza de su compañero de pabellón en repetidas veces hasta destrozarle el cráneo. Lo colocó debajo de su cama, pero no estaba conforme con lo que acababa de hacer, así que fue en búsqueda de otra víctima. Invitó a varios prisioneros a su celda, pero ninguno aceptó porque ya conocían su historial. Continuó intentando cazar a su próxima presa hasta que lo consiguió. Bill Roberts, de 56 años, que estaba preso por golpear y asesinar a su mujer. Bill, en esos momentos, se encontraba recostado boca abajo en su cama. Robert lo vio, entró sigilosamente y comenzó a atacarlo con un arma afilada que había creado. La rabia que tenía se había apoderado de su cuerpo, llevándolo a cometer otro aberrante crimen, con aproximadamente 90 puñaladas. Cuando logró su cometido, salió de la celda y fue en busca de los guardias de la cárcel. Al encontrarlos, les entregó el arma que había usado y les dijo: «Habrá 2 menos para la cena de esta noche». Era evidente para la justicia inglesa que Mosley
ya no podía compartir celda con otros convictos. Era un riesgo para todos los demás y solo había una posible solución. Debía ser aislado. Finalmente, los jueces decidieron ubicar a Robert en un calabozo en el que viviría confinado hasta el día de su deceso. Pero no conforme con eso, dieron la orden de construir una celda hecha especialmente para él. Nunca en la historia había sucedido algo igual. En 1983, la celda estuvo lista. Desde ese entonces, Robert, el criminal más peligroso del Reino Unido, vive en una jaula de 5.5 por 4.5 metros, que se encuentra en el área subterránea de la prisión. Para acceder a ella, se deben atravesar 17 puertas de acero con paredes de vidrio a prueba de balas. En su celda, solo cuenta con una mesa y una silla hecha de cartón comprimido, una cama de hormigón y un lavamanos e inodoro atornillados al suelo. Moseley es vigilado a cada minuto, 23 horas del día. La hora restante tiene permitido salir de la celda para ejercitarse con la condición de ser escoltado y vigilado por 6 guardias que no le quiten la mirada de encima. Igual que la vez que pasó 6 meses encerrado y aislado en un cuarto de su casa, sin tener contacto con otras personas, cumple su sentencia de esta manera hasta el final de sus días. Únicamente en los inicios de la década de 1990, recibió la visita de un psiquiatra durante 3 años. Para ese entonces, Robert fue capaz de expresar los traumas que le habían provocado los maltratos de sus padres y cómo cada vez que asesinaba a una persona, veía la cara de ellos al hacerlo. A diferencia de otros asesinos que son considerados asesinos en serie, Moseley no actuó con un modus operandi. Tampoco comparte el tipo de personalidad que se suele encontrar en ellos, por ejemplo, la de un narcisista. Cabe destacar que nunca trató de ocultarse. Cada vez que cometía un crimen, de inmediato lo declaraba. Frente a la justicia mostró arrepentimiento al decir: Si hubiese asesinado a mis padres en 1970, ninguna de esas personas hubiesen fallecido. Si los hubiese asesinado, hoy estaría caminando libre sin preocupaciones. Robert lleva más tiempo prisionero del que estuvo en libertad. Con 71 años, ha pasado 50 años en la cárcel y así lo será hasta que su cuerpo dé el último aliento. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, Robert nunca fue ejecutado. Inglaterra había abolido la pena de muerte en 1965 y Moseley pasó sus días tras las rejas, siendo considerado como uno de los prisioneros más peligrosos del país. Pero lo que realmente es intrigante es que a pesar de su notoriedad y el miedo que inspiraba, Robert nunca logró la libertad. Su vida en prisión fue marcada por su aislamiento. Se le mantuvo bajo un régimen de aislamiento estricto, ya que se consideraba que cualquier contacto con otros prisioneros sería una amenaza para ellos. En 2017 se publicó una declaración de la Oficina de Prisioneros del Reino Unido que confirmaba que Moseley seguía vivo. A pesar de que su caso había sido un tema de debate entre criminólogos y expertos en salud mental, lo que es claro es que Moseley no solo era un asesino, sino un hombre cuya mente estaba fracturada por años de abuso y trauma. La historia de Robert Moseley nos lleva a cuestionar muchas cosas. ¿Hasta qué punto las circunstancias de la vida pueden moldear a una persona? ¿Es posible que alguien pueda cruzar una línea de no retorno, una línea en la que la humanidad se pierde por completo? Si bien Moseley es recordado principalmente por sus crímenes, también es importante recordar las condiciones de su vida y el sufrimiento que pudo haber experimentado. Su historia es un recordatorio sombrío de lo que puede existir en las profundidades de la psique humana. La forma en que la sociedad ve a los asesinos es una cuestión fascinante. En el caso de Robert, los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la construcción de su figura como el caníbal, etiquetándolo como un monstruo imparable. La humanidad de Moseley se desdibujó por completo cuando los titulares lo llamaron Hannibal the Cannibal. Aunque no hay evidencia confiable de que haya cometido canibalismo, esta construcción mediática, muy similar a lo que ocurrió con asesinos como Ted Bundy o Jack Unterweger, despojan al criminal de su historia personal y lo convierte en un símbolo de miedo y fascinación morbosa. Este fenómeno tiene implicaciones profundas en cómo la sociedad percibe a los asesinos. Especialmente se asocia con comportamientos tan extremos como el canibalismo, aunque no comprobado, genera una respuesta emocional de horror y rechazo. Pero paradójicamente, también produce una curiosidad morbosa, creando figuras casi mitológicas que eclipsan cualquier intento de entender las causas subyacentes de sus actos. Lo cierto es que el debate sobre Robert
Es en última instancia un espejo de las tensiones más amplias en la sociedad sobre el castigo, la redención y el tratamiento de la salud mental en los criminales. ¿Deberíamos ver a Mosley como un caso de fallas sistemáticas que lo llevaron al crimen? ¿O como un hombre cuyo mal actuó por su propia voluntad? Sin importar cómo se le vea, su historia es un recordatorio sombrío de la complejidad del ser humano, la oscuridad de la mente y las narrativas construidas alrededor de aquellos que se desvían de la norma. En definitiva, Mosley dejó una marca indeleble en la criminología y en la historia de los crímenes británicos. Su vida es un ejemplo de cómo el trauma, el abuso y el sistema pueden generar monstruos, aunque a veces la verdadera monstruosidad está en las sombras de una sociedad que no puede o no quiere ver lo que se está forjando. Y hasta aquí nuestra historia del día de hoy. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en Facebook e Instagram como El Eco del Miedo Oficial, en Spotify y TikTok como El Eco del Miedo Podcast, para más contenido sobre casos criminales y figuras enigmáticas como la de Robert Mosley. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro a través de la mente de uno de los asesinos más notorios de la historia de Inglaterra. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otro caso escalofriante. Y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.